Soy Juan Serrano, biólogo especializado en bioquímica y en biología molecular, responsable de proyectos de Intersa Labs, docente del máster de suplementación integrativa con evidencia científica en esta misma escuela ESI, del mismo modo que director del curso avanzado en inflamación y en nutrición antiinflamatoria, luego miembro fundador de SEFIT y actual vicepresidente de la Sociedad Española de Salud y de Medicina Integrativa, autor principal de Cáncer, de un enfoque biológico y Poder Anticáncer y codirector del primer manual en lengua castellana sobre oncología integrativa. Bueno, la ponencia que me toca dictar tiene como título Diagnóstico e inflamación asociadas al sistema nervioso. Empezaremos con unas definiciones básicas, porque el punto común tiene que ver con la inflamación. Una inflamación muy concreta, pero antes recordar que la inflamación es un aspecto muy beneficioso, el concepto de inflamación aguda como proceso saludable, que tiene las características evolutivas que la evolución nos ha promovido, nos ha propuesto para que podamos resolver aquellos cuadros especialmente de heridas. Se caracteriza por 4 puntos básicos, que sería su diseño está hecho para que haya una respuesta rápida, que haya un acceso de los distintos componentes del sistema inmunitario al lugar donde hay una injuria. Es muy complejo, es sumamente complejo, y su fin último es el de reparar esa herida. El ejemplo práctico clásico es cuando uno se hace una herida, por ejemplo, en un pie. Hay una agresión, hay una injuria, tiene que haber una respuesta en forma de inflamación aguda, donde acontecen tanto eventos celulares como moleculares que tienen como objeto, como os comentaba, la eliminación de ese daño y en última instancia la reparación de ese mismo daño, ¿no? Otra cosa sería la inflamación crónica, que acontece cuando hay una deficiente reparación de esa injuria que está aconteciendo. El ejemplo clásico, siguiendo con lo anterior, es que cuando uno se tuerce un pie y cuando no hay una reparación, pues se puede quedar una especie de herida o daño continuado, ¿vale? Bueno, nos centramos ahora con el objeto de esta conferencia, que es el sistema nervioso. Y aquí podéis ver, vamos a centrarnos en el sistema nervioso central. Y aquí veis los distintos componentes que hay en el sistema. Esto sería, bueno, un perfil de activación de la microglía, ¿no? En estado estoquiescente, en estado de equilibrio, en estado de normalidad, que también se conoce como estado M0. La microglía, que aparece simbolizada con una M, expresa en su membrana receptores encargados de censar el microambiente del sistema central con el fin de detectar señales y, en su caso, comenzar con una respuesta rápida, ¿no? Dependiendo del estímulo, la microglía puede adquirir distintos tipos de activación: estado normal, estado de equilibrio, estado quiescente, y entonces todo es normal, salvo que pueda acontecer, por ejemplo, un traumatismo cráneoencefálico. Entonces, aquí hay un procesado y lo que se intenta, como siempre, es una reparación adecuada del tejido ante un estímulo agudo, en este caso de un traumatismo, ¿no? Que también podría acontecer con la enfermedad vascular cerebral, ¿no? Donde hay un cambio a un perfil de M0 a M1. Aquí se ven representados, ¿no? Aquellas moléculas que representan un daño celular, y la microglía cambia a través, en este caso, por ejemplo, del factor NF-kappa beta, que es un factor de transcripción, que es el que ordenaría a la secreción de ciertas sustancias proinflamatorias, citoquinas, interleucinas, y asociado a ello también la generación de especies reactivas de oxígeno, es decir,
oxidación, ¿vale? A la vez que ocurre esto, tras un traumatismo craneoencefálico, las células gliales, principalmente las de la microglía, se activan y se encargan de fagocitar las células muertas, pero también liberan proteínas, aquí las veis, inflamatorias, como las citoquinas y las quimiocinas. Estas activan una cascada de activación de las células gliales vecinas y al liberarse al torrente sanguíneo actúan asimismo como mediadores inflamatorios, de modo que establecen puentes de comunicación entre el cerebro y el resto de los órganos, especialmente el hígado, el cual sintetiza a la vez la proteína amiloide sérica A, es la que aparece como SAA, la cual ejerce de mediador inflamatorio, se une a neutrófilos y promueve la expansión de los linfocitos del sistema inmune, los cuales migran hacia la región dañada e inflamada del cerebro, tal como aparece aquí, perpetuando el proceso inflamatorio. Ejemplo sería donde hay un traumatismo, donde se activa, como os comentaba, ¿no?, a un estado M1, pero esto se tiene que resolver. Entonces, hay una activación de la microglía en forma de M1, pero posteriormente, aproximadamente a los 5 días de ocurrido, en este caso, un traumatismo craneoencefálico, alcanza su pico, el perfil M2, pasamos de M1 a M2 o perfil antiinflamatorio con algún matiz, junto con la respuesta de los astrocitos, que serían otro tipo de células que tenemos en el sistema central, que se encargarán de modular la respuesta proinflamatoria y de comenzar la cicatrización glial, sirviendo como una barrera física entre la zona de necrosis y el tejido sano. Esto ocurre cuando hay una reparación, pero puede que no haya una reparación y haya una inflamación crónica, que es lo que podría ocurrir, por ejemplo, ante este caso que veis de una meningitis crónica de etiología incierta, donde la paciente ingresa por episodios repetidos de esta inflamación en las meninges, una zona meningia, que no se resuelve. Por tanto, aquí estaríamos hablando de una inflamación crónica, ¿no? Y luego ya tenemos los casos más dramáticos, esto lamentablemente, de traumatismo, en el caso de Ángel Nieto, que tuvo un traumatismo cayendo de un quad y lamentablemente falleció, o el de Schumacher, que tuvo también un traumatismo esquiando, que se mantiene en vida, pero en un estado donde muy posiblemente haya una inflamación cerebral brutal que no se acaba de resolver. Entonces, con todo esto, hablamos del concepto de la neuroinflamación. Entonces, ante un estímulo inflamatorio, ni todo estímulo inflamatorio es benéfico y puede llevar al desarrollo de enfermedades neurodegenerativas, ni todo estímulo inflamatorio es malo, ya que puede conducir a la limitación del daño y la reparación del tejido. Es decir, siempre hay como la doble cara de la moneda, una parte positiva y una cara negativa. Dejamos, por tanto, los conceptos de inflamación aguda y de inflamación crónica, que las explicamos perfectamente en el curso que antes os comentaba, que acabamos de finalizar y que ahora haremos una segunda edición, y nos centramos con el complejo que más nos conviene, que es, perdón, que más que el que nos atañe, ¿no?, al contenido del curso, que es el concepto de inflamación celular. La inflamación celular o la inflamación, o sea, ICVG, inflamación celular de bajo grado, que es el factor de patogenicidad, no en cuanto al contexto infeccioso, sino en el contexto de las actuales enfermedades en las que estamos inmersos en la sociedad moderna. Bueno, comentar que, a diferencia de la inflamación clásica, la inflamación celular es un tipo de inflamación que interrumpe las redes de señalización en todo el organismo y que tiene por resultado aspectos metabólicos, fisiopatológicos muy distintos a los de la inflamación aguda
y crónica, como podéis observar en la tabla. Vamos a ponerlo en contexto, donde hemos pasado de unos elevados niveles de mortalidad a causa de las patologías infecciosas que nos han asolado a lo largo de la historia, y con este cuadro os hago ver que la gente ya no fallece tanto por enfermedad infecciosa, sino que la gente ahora fallece por las enfermedades de la sociedad actual. Principalmente dos: las enfermedades cardiovasculares, donde en el nivel de morbimortalidad se equiparen bastante con las patologías oncológicas, y también aquí tenemos las patologías de tipo metabólica, por ejemplo, como la diabetes, que como veis, cada una de ellas, a la vez que decrecen las enfermedades infecciosas, se incrementan, incluso que diría que está casi de forma exponencial, las patologías asociadas al ritmo de vida, al estilo de vida moderno. Y también esto ocurre con la patología con la que estamos hablando hoy, que serían las patologías neurodegenerativas. Os he puesto el ejemplo de la demencia, como también la incidencia se incrementa, la incidencia es muy elevada, y os podría haber puesto también pues, patologías como el Alzheimer, el Parkinson o las disfunciones como la depresión, la ansiedad o el estrés que van increciendo en los últimos tiempos. Bien, hecho este contexto, os quiero decir, como este artículo del equipo de David Thurman, cómo el estilo de vida nos lleva a un concepto de inflamación crónica de bajo grado. Aquí lo veis, donde ya comenzando a nivel epigenético, es decir, lo que pueda acontecer en la madre antes de la gestación, e incluso también el padre, que puede transmitir factores epigenéticos, ya desde estas etapas, y especialmente por el estilo de vida, como las infecciones crónicas, la inactividad física, la obesidad, la disbiosis, los malos hábitos alimenticios, es decir, la presencia de xenobióticos, disruptores endocrinos, mediado por la inflamación crónica de bajo grado, va a incidir en la causa de la inmensa mayoría de las patologías que antes os comentaba, asociadas al actual estilo de vida, y que se están incrementando de forma francamente espectacular. Nos centramos con el concepto de inflamación crónica de bajo grado, y la misma prestigiosa Time en el año 2004, su portada aparecía como el asesino secreto, la enfermedad silenciosa, y que aparece también con otros nombres, ¿no? Inflamación silenciosa, silente, celular, parainflamación, lipoinflamación, microinflamación, o para mí quizás el concepto más adecuado, que sería el de metainflamación. Bueno, se le suele asociar mucho con el concepto de lipoinflamación, porque casi todo, como luego veremos, comienza con la obesidad central. Fijaros cómo la obesidad, el aumento de grasa, nos metemos con un círculo vicioso donde no sabemos nunca, ¿no? Entonces, como el dicho que es antes, el huevo o la gallina, el aumento de grasa incrementa el apetito, que por tanto, comer más, y hay un aumento de la inflamación celular, que a su vez va a retroalimentar el aumento de grasa. Bueno, lo explico esto de forma mucho más profunda en el curso de inflamación celular. Cuando hablamos del concepto de lipoinflamación, parece que damos la culpabilidad a la obesidad. Entonces, como apunta aquí este artículo científico, la obesidad puede ser más un canario en el pozo de la mina, advirtiendo de problemas globales más grandes que no únicamente que la sola vía de la obesidad hacia las enfermedades modernas impulsados por el medio ambiente. Por tanto, quizás habría que hablar mucho mejor del concepto de metainflamación, que también puede incluir el mismo concepto de inflamación, pero que donde además hay otras causas, como el estrés crónico,
otros factores que me puedan conducir a este concepto de inflamación crónica de bajo grado y que además va a repercutir en aquellos aspectos que ahora os voy a comentar que nos van a conducir a estados disfuncionales de salud. Bueno, partiendo partiendo únicamente de la obesidad central, ¿vale? Me va a conducir a un estado de inflamación crónica. Bueno, la obesidad tiene que ver con aspectos genéticos y epigenéticos. Hoy sabemos, como este artículo del año 2017 del profesor Bidu, esto de Boston, donde da la misma o implica tanto a factores genéticos como epigenéticos en este incremento del adipocito, del panículo adiposo que me conduce a la obesidad. Esto es una diapo que sintetizo también en el curso, donde intenté sintetizar bastante qué es lo que ocurre cuando el tejido adiposo normal se hipertrofia. En esta hipertrofia hay unos cambios también en los macrófagos. Aquí cambiamos de lo que es la microglía, que sería el macrófago asociado al sistema central, al concepto el concepto clásico de macrófago que habita el tejido adiposo, que también, como veis aquí, como consecuencia de la hipoxia, de la falta de oxígeno, por la acción también del factor de transcripción NF-kappa beta, que atrae, y hay un cambio también, como os comenté anterior, del tipo M1 al M2, y las mismas adipocitoquinas que se liberan, que como el factor de necrosis tumoral alfa o la interleucina 6, que son factores, citoquinas claramente proinflamatorias que van a ocasionar una resistencia a la insulina. Por ahí suele comenzar todo, una afectación a la leptina, que es la hormona de la saciedad, y por tanto, como os comentaba antes, un aumento del depósito graso, que por un lado me va a ocasionar una endotoxemia metabólica, me va a distribuir tóxicos por todo el organismo, y a la vez me va a perpetuar este estado de hipertrofia. Todo esto, este tejido adiposo inflamado, me va a conducir a un estado metabólico de inflamación crónica de bajo grado, que me va a procurar el concepto que últimamente estamos oyendo mucho de síndrome metabólico. Síndrome metabólico que afectaría al endotelio como nexo metabólico fisiopatológico y que conduce básicamente a estados de hiperglucemia, de hipertensión y de hiperlipidemia. Este paper, este trabajo que veis aquí en pantalla, lo que nos viene del año 2014, nos viene a confirmar que la evidencia clínica y experimental más reciente en torno al papel de la inflamación del tejido adiposo como detonante de la metainflamación. Es decir, que lo tenemos perfectamente claro, que esto es así. Bueno, este también es una diapo que empleo mucho como derivado de esta hipertrofia del tejido adiposo que antes os comentaba. Por una parte, va a liberar una gran cantidad de ácidos grasos libres en la circulación sistémica, que me va a ocasionar incluso estos problemas musculares y osteoarticulares. Me va a sobrecargar el hígado y va a ser causa también de la esteatosis hepática no alcohólica, es decir, el hígado graso, que ya estamos en incidencias epidémicas aquí en España en torno a un 20 y pico %. Esto va a ocasionar un incremento de la insulina, de la glucosa, de ciertos lípidos, es decir, me va a conducir al síndrome metabólico, y además también con la implicación que os comentaba antes del endotelio, también espoleado por la liberación de los radicales libres. Es un caso que está perfectamente definido como la inflamación crónica de bajo grado también me va a ocasionar el síndrome metabólico. ¿Por qué? Bueno, y todo esto al final me va a conducir
como veis aquí en este artículo, en este esquema que procede de este artículo en el año 2011, a que la inflamación crónica de bajo grado me va a causar la inmensa mayoría de las patologías asociadas a la vida moderna. Esto en la prestigiosa revista Cell, ¿no? Lo importante es que las patologías causadas por una no resolución de la inflamación, y resumo, ¿no?, que el problema con la inflamación no es la frecuencia con la que comienza, sino la frecuencia con la que no desaparece. Quizás ningún fenómeno por sí solo contribuya más a la carga médica en las sociedades industrializadas que la inflamación que no se resuelve. La inflamación que no se resuelve no es una causa principal, pero contribuye significativamente a la patogenia de todo esto que aparece aquí. Es un cuadro muy similar al que os puse antes, pero que está publicado en otra revista, y que donde a través de ensayos clínicos se ha podido demostrar perfectamente cómo hay una base mediada por este estado de inflamación crónica que justifica la presencia de todas estas patologías que veis aquí en el esquema, ¿no? Y entre ellas, las enfermedades neurodegenerativas, que es el meollo. He querido hacer todo este preámbulo para llegar al estado de la conferencia, ¿no?, que sería la que veis aquí en el cuadro rojo. Es decir, la inflamación crónica de bajo grado también va a repercutir, entre otras, en las enfermedades neurodegenerativas. Este paper del año 2017 lo que dice es que al considerar la obesidad y la consiguiente neuroinflamación, la atención se centró durante mucho tiempo en el hipotálamo, pero recientemente se ha observado que también puede afectar a otras estructuras como el hipocampo, la corteza, el tronco encefálico o la amígdala cerebral. Además, la obesidad se ha asociado con una mayor aparición, que luego veremos, de trastornos cerebrales como la depresión o el deterioro de la función cognitiva. Así, en el síndrome metabólico, el sobrepeso y la obesidad producen el desarrollo de la inflamación sistémica de bajo grado, estrés oxidante y disfunción mitocondrial, tanto en órganos periféricos, particularmente en tejido adiposo e hígado, como acabamos de ver, como en la sangre, que es todo lo que os he comentado anteriormente para poder llegar aquí, ¿no? Pero os comento esto porque este proceso termina por repercutir en la membrana hematoencefálica, que es esa ligera, esa fina membrana que separa el sistema central esto del exterior, porque al ser una zona tan noble tiene que estar perfectamente protegida. Esta repercusión en la membrana hematoencefálica provoca un incremento en su permeabilidad. Es decir, si tiene que ser semi-impermeable, dejando el paso únicamente de aquello que tiene que dejar pasar, se incrementa, se hace hiperpermeable y, por tanto, ciertas cosas pueden llegar al tejido cerebral, a un estado de neuroinflamación. Por tanto, la alta adiposidad es un factor de riesgo para el desarrollo de varias enfermedades como el Parkinson o el Alzheimer. Enfermedades neurodegenerativas que, aunque tienen diferencias significativas en cuanto a su clínica y edad de presentación, presentan el mecanismo fisiopatológico común que puede iniciarse con este estado de lipoinflamación que antes os comentaba. A ver, en la secuencia que os comento, fijaros cómo en ambas entidades la neuroinflamación aparece. Aun siendo distintas, la neuroinflamación es un vínculo común. Este mismo trabajo también publicado en una revista muy prestigiosa también habla de que los inductores de la inflamación desencadenan la producción de mediadores inflamatorios que alteran la funcionalidad de los tejidos y órganos y conduce a la inducción dañina de diferentes sistemas de barrera en el cuerpo, como la barrera hematoencefálica, también asociada con las enfermedades neurodegenerativas, ¿no?
Bueno, aquí veis que vamos a comentar también un poquito todo lo que tiene que ver con la inmunosenescencia, que es el llevar a un estado adulto. Como veis en la imagen, el envejecimiento cerebral conlleva una serie de cambios que reducen los procesos de adaptación y respuesta, y que estas transformaciones pueden terminar en un deterioro cognitivo o demencia. Y siempre aparecen dos cosas: la neuroinflamación asociado a la oxidación. Inflamación o neuroinflamación y neurooxidación están casi siempre enlazadas. Y en el esquema que os muestro ahora a la derecha, en el contexto neuroinmune, a pesar de tener una fisiopatología parecida al traumatismo cráneoencefálico, el microambiente es muy diferente, principalmente a la edad, que es lo que representa la figura, donde se desarrolla la inmunosenescencia del sistema inmune. La microglía adquiere un estado activado, por lo que aumenta la actividad fagocítica y la secreción de citocinas proinflamatorias, como veis aquí. ¿Vale? Disminuyen las antiinflamatorias, el equilibrio se desplaza, es decir, hay más inflamación que no antiinflamación, y también disminuyen los factores neurotróficos, que son los factores que ayudan a crear nuevas neuronas y además que sean más plásticas, es decir, que además todo esto va a afectar a la neuroplasticidad. Por tanto, bueno, además de un incremento de factores proinflamatorios asociados a las especies reactivas de oxígeno, que en definitiva lo vuelve más sensible a pequeños estímulos, y que ocurre a diferencia de lo que ocurre en un cerebro más joven. Dicho todo esto, el objetivo es, por una parte, meter poca inflamación, vigilar aquello que nos conduce a este estado de preinflamación, por ejemplo, la obesidad central, y activar aquellos mecanismos de pro-resolución. Es la doble vía a la que debemos de aspirar. La medicina integrativa da buena cuenta de ello, y es un esquema, es un modo de hacer, para mí, ideal para conseguir, porque desde el punto de vista de la medicina clásica a veces se tiende mucho al concepto de antiinflamatorio en forma de fármaco. Y esto yo creo que quizás es pan para hoy y hambre para mañana. Sin embargo, desde la medicina integrativa tenemos que tener muy en cuenta, entre otros aspectos, cuando veamos a un paciente que tenga alguna disfunción bajo el paraguas de la inflamación crónica de bajo grado, su obesidad, su lipotoxicidad, la alteración metabólica que pueda haber en forma de hiperglucemia, hipertensión y también de hiperlipidemia, el estado de disbiosis, y así como el estado de alteración de la permeabilidad intestinal, porque la hiperpermeabilidad es una fuga de agua por el cual también entran tóxicos que al final me van a repercutir en la inflamación crónica de bajo grado, entre otros aspectos. Podemos medir, tenemos marcadores de inflamación como algunas interleuquinas como la 6, pero especialmente como la PCR es sensible, que es uno de los principales marcadores proinflamatorios, y la medicina integrativa tiene mucho que hacer corrigiendo esa obesidad mediante lipolíticos, diuréticos, controles metabólicos de la saciedad. Tenemos que establecer un fuerte proceso detoxificante. Tenemos que hacer un ajuste metabólico del control de esa hiperglucemia, de esa hipertensión y de esa hiperlipidemia, en caso de que acontezcan, o todas o parte de ellas. Tenemos que vigilar, tenemos que hacer un control de aquellos patógenos que son causantes de disbiosis, mejor aún si podemos discernir si es un hongo, si es una bacteria o si es un virus. Y tenemos también que establecer correctores de la permeabilidad intestinal, inmunomodulación y control sintomático. Es decir, todo esto es susceptible de ser manejado desde la medicina integrativa. Para ello, os pongo ejemplo, hay muchos elementos de actuación, pero quizás
el más conocido sea el emplear la curcumina contenida en la cúrcuma, curcumina porque es el principio activo más conocido, pero en principio la totalidad de todo ese totum organicum que explico, intento también explicar de forma pues, mucho más profunda en el máster, que vamos ya por la cuarta edición, que empezaremos en el mes de octubre, ¿no? Yo imparto la asignatura de fitoterapia, donde esto también pues, intento explicarlo. En este caso, pues bueno, hablamos de que la cúrcuma tiene la potencialidad también de estimular las células madre, algunas células madre, por tanto, de activar esta neurogénesis que, como hemos visto en ocasiones y en los casos de neuroinflamación, por lo menos asociado a la senescencia, pues están inactivadas, ¿no? Bueno, aquí nos encontramos con que la cúrcuma sí, pero la pregunta es ¿qué tipo de cúrcuma? Hemos pasado de unas cúrcumas normales, estamos manejando ahora unas cúrcumas altamente estandarizadas en curcumina, pero ya nos empezamos a dar cuenta de que, o también, ¿no? O sea, nos empezamos a dar cuenta de que aún manejando altas dosis, la curcumina es un principio activo que, por ser liposoluble y muy poco asimilable y altamente, muy rápidamente metabolizable a nivel hepático, rápidamente se degrada. Entonces, si estamos hablando de que aunque lo combinemos con la pimienta negra, mejoramos un poquito lo que es la biodisponibilidad, pero no acabamos de alcanzar una concentración plasmática de curcumina con el tiempo suficiente para que pueda atravesar la barrera hematocefálica y hacer su acción neuro-antiinflamatoria. Por eso, bajo mi punto de vista, pues debemos de sopesar el manejo de aquellas curcuminas en formato microencapsulado donde permanezcan estable en plasma sanguíneo, y además todo eso comprobado a nivel de las fichas técnicas, con un tiempo suficiente para que el área plasmática de curcumina sea la más óptima, para que tenga tiempo suficiente para poder llegar al cerebro, que vemos pues, un esquema de un formato de una curcumina, como se microencapsula, en este caso sería en un oligosacárido. Por ello, y por otra parte, tenemos también, os pongo únicamente un par de ejemplos, que habría muchos más. Podríamos hablar también de antioxidantes como la quercetina, y aquí tenemos el cardo mariano, donde aquí hay pues, papers como este, donde hacen una revisión de la química y los efectos neuroprotectores de la silimarina como principal principio activo del cardo mariano, como pueda ser pues, este paper también de su potencial, la potencialidad de la silimarina con su acción anti-Parkinson o también en el Alzheimer. Bueno, aquí pues, hay productos que pueden combinar la cúrcuma microencapsulada con el cardo mariano, y aquí pues, bueno, ya contamos con muchas herramientas que nos pueden ayudar a resolver. Dejamos, pues, hecho un poco una vista de pájaro, ¿no? Para que tengamos una visión a grandes rasgos de qué es lo que ocurre y cómo podemos ayudar en la solución, en lo que tiene que ver con las patologías neurodegenerativas. Y ahora nos vamos a dar también una rápida visión de las disfunciones mentales, como veis aquí en el cuadro, como la depresión. También podría ser con la ansiedad y el estrés. Bueno, en este cuadro, ante una injuria, aparece una inflamación que nos afecta y hay una respuesta adaptativa que, dependiendo del grado y la extensión de esta respuesta inflamatoria, incluyendo si es sistémica o local, pueden ocurrir cambios metabólicos y neuroendocrinos para conservar la energía metabólica y asignar más nutrientes al sistema inmune activado. De tal forma que el comportamiento de la enfermedad en forma de tristeza, fatiga, disminución de la libido, y también nos puede conducir, como antes os comentaba, al síndrome metabólico. Con esto os quiero decir que una tristeza, una fatiga o una depresión
podría ser también como una respuesta adaptativa de un proceso de inflamación crónica de esto bajo grado, ¿no? Bueno, aquí ya nos centraríamos, esto habría que verlo con mucho más profundidad, que es lo que hacemos en el curso, donde el estrés afecta a distintas áreas cerebrales, por ejemplo, al hipotálamo y luego a la glándula, a la hipófisis, que activa una secreción neurohormonal, que finalmente se activa el cortisol, que lo que hace es reducir la inflamación. Pero si el estrés es crónico, de algún modo se secretan citoquinas proinflamatorias que lo que hacen es apagar el interruptor que apaga la inflamación, es decir, perpetuamos la inflamación crónica de bajo grado como consecuencia del estrés crónico, ¿no? En este trabajo, que veis aquí también, recientemente se ha descubierto que el estrés crónico reduce la sensibilidad de los tejidos al cortisol. Más en concreto, lo que hace es que las células inmunitarias encargadas de producir inflamación se vuelven inmunes al cortisol. El botón de apagado de la inflamación se rompe, como antes veíamos, y la inflamación permanece continuamente activada. Es un poquito lo que veis en el esquema de la izquierda. Es decir, el estrés crónico está asociado con la incapacidad de las células inmunitarias para responder a las señales hormonales que normalmente regulan la inflamación. Aquí veis, ¿no?, que el nexo patológico donde está en la raíz asociado al estrés y al estilo de vida y a la edad también es lo que puede florecer en no un muy buen sentido de la palabra las distintas patologías asociadas al estilo actual de vida moderna, entre ellas los desórdenes neurodegenerativos. Y por último, en relación a la ansiedad y la depresión, que suelen estar bajo el paraguas del estrés crónico, pues aquí habría que ver que actualmente no tenemos el mamut que nos persigue. Como ya he comentado en otras conferencias, el concepto del estrés lo adaptamos de nuestros ancestros, únicamente que ahora estamos viendo el mamut cuando tenemos que hablar en público, cuando tenemos que coger un avión y nos da pánico volar, o cuando tenemos que hablar con el jefe. Por tanto, todas estas circunstancias de estrés crónico asociados a la vida moderna, que nuestro organismo percibe como amenazas reales, entonces es lo que altera en el funcionamiento del circuito neurobiológico del estrés. Y que pueden haber dos tipos de desajuste. Una alteración, un desajuste en el eje simpático adrenomedular, que es el SAM, y su producto final, las catecolaminas, que parece que está asociado más a problemas de ansiedad, o un desajuste en el eje hipotalámico, hipofisiario adrenal, en el eje HPA, y su producto final, los glucocorticoides, que parece que están más asociados a la depresión. Este sería el fondo metabólico. Y no habría tiempo para entrar en ello, pero me gusta definir, ¿no?, que la tríada, asociada también incluso al concepto de la fatiga pandémica, del estrés, que es la preocupación del presente, que se debe de manejar con sustancias adaptógenas, básicamente la ashwagandha o la rodiola, por ejemplo, la ansiedad, que es la preocupación del futuro, que se debe de manejar con sustancias ansiolíticas, con sustancias GABAérgicas. Y aquí tenemos pues las plantas medicinales, por ejemplo, típicas como la valeriana, la pasiflora, el lúpulo, la avena, ¿no? Y por último, lo que es la depresión, que se puede asociar con la melancolía del pasado, que se debe de manejar con antidepresivos. Bueno, cuando digo ansiolíticos o antidepresivos, me estoy refiriendo desde nuestro campo de acción a aquellos derivados vegetales con una acción
ansiolítica, como os acabo de comentar, o en este caso con unos fitoactivos de acción antidepresiva que básicamente podrían ser, especialmente el más conocido sería el hipérico o la hierba de San Juan, el Hipericum perforatum, que tiene un mecanismo de acción, tanto IMAO como IRSS, a través de su principio activo, que es la hipericina, aunque ahora también con la hiperforina también pues, están habiendo muchos estudios. También lo podemos manejar con un activo que se ha descubierto no hace mucho tiempo para esto, que es el azafrán, que también tendría un mecanismo de aplicación, no únicamente como hace el hipérico, básicamente con el neurotransmisor serotonina, sino que también con el resto de las monoaminas, el azafrán, implicadas en la depresión. Aquí, pues bueno, ya como os comento, sería cuestión de abordarlo en más profundidad con otra masterclass. Os doy las gracias por haberme escuchado. También, pues, si me queréis seguir, ahí tenéis en mis redes sociales o mi libro Poder Anticáncer. Y, por supuesto, le quiero agradecer a la Escuela de Salud Integrativa y a su comité de dirección y a sus responsables su invitación para que haya podido más bien impartir esta charla. Así que un saludo muy grande y gracias a todos.